gira mundial. El domingo 17 de agosto se realizaron las elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia y como ninguno de los candidatos alcanzó el número necesario, que es el 45% con 10 de diferencia al segundo o el 50% directamente, va a haber segunda vuelta, va a haber balotage, como le decimos. El 19 de octubre va a ser, falta un montonazo, faltan 2 meses, la verdad que es larguísimo. Anticipábamos acá la semana pasada que el panorama hacía prever una segunda vuelta. Quizás sorprendió quien terminó saliendo primero, que fue Rodrigo Paz Pereira, que en las encuestas estaba tercero, cuarto, digamos, venía un poquito más atrás, creciendo en las últimas semanas, eso es cierto, pero sacó mucho más votos de lo que aparentaba. Sacó 31% de los votos, una cantidad de votos importante. Rodrigo Paz Pereira, miembro del Partido Demócrata Cristiano. Partido Demócrata Cristiano que en Bolivia hacía mucho tiempo no tenía peso. Hijo de Jaime Paz Zamora, presidente del 89 al 93. Es decir, el presidente, si se quiere, que tuvo la apertura económica comercial neoliberal en Bolivia. Eso no significa que Rodrigo Paz Pereira tenga su mismo perfil, pero bueno, nada, es un indicio de su vínculo familiar. Su candidato a vicepresidente, es Edman Lara, que quizás es el personaje más interesante de este binomio, un ex policía que se hizo muy viral en TikTok y a partir de ahí construyó una carrera política que le dio visibilidad. Y ellos se van a enfrentar en la segunda vuelta contra Jorge Tuto Quiroga, que encabezando la Alianza Libre sacó un poquito más del 27% de los votos. Tuto Quiroga, que fue presidente durante un breve periodo en el 2002, era vicepresidente de Hugo Banzer, ex dictador de Bolivia, que después gana la elección a fines de los 90, y cuando se enferma de cáncer de pulmón, se muere y asume Tuto Quiroga pocos meses, en un contexto de una Bolivia convulsionada, en plena salida de la guerra del agua, en pleno floreciente, digamos, la guerra del gas, es decir, mucha movilización social. Y Tuto Quiroga se presenta con el ala de más derecha, si se quiere, de estos candidatos. Después, atrás quedaron Samuel Doria Medina, Andrónico Rodríguez, el candidato, digamos, que más votos sacó de lo que antes era previamente el MAS, con solamente 8%. Eduardo del Castillo, el candidato oficialista, 3%. La verdad que los números del MAS, o de todo lo que fue en su momento el MAS, bastante bajos. Sí, como último dato, y ya damos pie a la entrevista, es que Evo Morales, que llamó a votar nulo, explicamos la semana pasada por qué no se podía presentar, el voto nulo sumó casi 20%, es un número considerable, no se le puede achacar todos los votos nulos que hubiesen sido votos para Evo Morales, pero bueno, movilizó mucho esa cantidad. De todas maneras, en cantidad de votos hubiese quedado tercero, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero para poder hablar un poco más de toda esta situación, para poder conocer y analizar más en detalle, es que vamos a hablar con Oscar Rotundo y Mica va a presentar a Oscar y vamos a arrancar con la charla. Así es, vamos ya a darle pie para analizar todo esto que está sucediendo en Bolivia, para poder entender con Oscar Rotundo. Él es periodista, analista geopolítico y editor de PIA Global, también portal amigo de la casa y bueno, para mí un gran compañero de laburo. Así que es un honor, como siempre, tenerlo acá de gira mundial y agradecidísimos estamos. ¿Cómo estás, siempre? Oscar? ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Gracias por todos los halagos, los mimos y las consideraciones. Ante una situación muy compleja, ¿no? Si tuviéramos que titular lo que ocurrió en Bolivia, yo tendría que decir que se ha perdido la hija predilecta del Libertador, Simón Bolívar. Mira. ¿Cómo es eso? Amplíanos un poquito más. Y se ha perdido justamente porque ha quedado en manos de la derecha que justamente patrocinó el golpe contra Evo Morales en el 2019, de la derecha que muchos personajes de los que han apoyado a este binomio, digamos a esta dupla de candidatos de derecha, y en esto quiero hacer una consideración. La derecha es derecha. Cuando nosotros hablamos de
un proyecto que se contrapone contra otro, que tiene características populares, que tiene características de Estado continente, de los sectores más vulnerables de la sociedad, y elige subordinarse a la geopolítica del imperialismo, a los planes Monroe y a la doctrina de seguridad nacional, ahí no hay distingos desde el punto de vista de lo que podría llegar a ser una cualificación en torno al rol que le va a tocar cumplir a los pobres y a los trabajadores dentro de esta división de los recursos naturales, de las riquezas de Bolivia y de la renta que les va a llegar. La derecha siempre va a privilegiar a los sectores más acaudalados, a los sectores del capitalismo que dicen que derrama pero nunca derrama, y en definitiva después se tendrá que hacer cargo de las deudas externas, de las deudas internas y de todos los flagelos que significa el achique del Estado a manos de las privatizaciones. Oscar. Entonces, bueno, esto como para más o menos tener una caracterización de lo que va a estar en juego el 19 de octubre, como bien lo dijeron, y que obviamente la representación popular que en algún momento estuvo encarnada por el MAS, como la izquierda que podía gobernar desde el proyecto plurinacional, no va a estar presente en ese combate. Claro. Oscar, como para también comentarle a nuestros oyentes que quizás no están en el día a día de la situación boliviana, ¿nos podés comentar o hacer una breve descripción de quiénes son estos dos personajes que pasan a la segunda vuelta? Bueno, ustedes ya dieron una semblanza bien interesante de quiénes son cada uno de ellos, tanto Tuto Quiroga como el otro personaje, Paz, Ramiro Paz. El tema es que justamente lo primero que tenemos que destacar es que van a tener quien gane, va a tener un papel protagónico dentro de lo que es el Congreso, ¿no? Hay un sistema bicameral en donde hay un Senado que tiene 36 miembros y una Cámara, una Asamblea de Diputados que tiene 130 diputados. Y en este marco, las dos fórmulas tienen mayoría, alguna más abultada que otra, en torno, por ejemplo, al Partido Demócrata Cristiano, que tiene 45 representantes sobre 37 de Libre, que es la fuerza que representa a Tuto Quiroga, y en el ámbito de los senadores, el Partido Demócrata Cristiano tiene 11 y Libre tiene, 13 y Libre tiene 11. Ahora, el que le sigue, obviamente, es Samuel Doria Medina, que no va a participar de esta coyuntura de segunda vuelta, cuenta con 6 representantes en senadores y con 28 en la Cámara de Diputados. En la Asamblea Plurinacional, la Asamblea de Diputados, ¿no? Esto muestra una hegemonía de la derecha como para poder legalizar todos los proyectos que el Ejecutivo mande, ya sea Tuto Quiroga o ya sea el señor Paz, al Congreso, ¿no? Y esto puede significar una reforma constitucional desde ambas cámaras que puede trastocar todo lo que nosotros hemos conocido como el Estado plurinacional de Bolivia, llevándolo otra vez a una república liberal, y con lo que significa eso, que se expresó también anteriormente en los intentos golpistas de la Media Luna, no sé si ustedes recuerdan, sí, allá por el 2008, cuando hubo un intento de separación de sectores liderados por la provincia de Santa Cruz, que es justamente el primer distrito electoral y una de las que posee también gran parte de los recursos hidrocarburíferos, ¿no? Entonces, en el marco de la semblanza que ustedes me pedían, yo les puedo mencionar
que esta persona, el candidato a presidente Paz, él tiene una visión bien concreta con relación a qué es lo que pretende para el Estado boliviano, y él dice que busca reemplazar el populismo estatista por un modelo de desarrollo basado en la descentralización, lo de la media luna, la seguridad jurídica y el empoderamiento económico de los ciudadanos y las regiones. Ahí, Oscar, te agrego, si no recuerdo mal, Paz Pereira fue gobernador de Tarija, ¿no? Que parte, exactamente. Claro, parte de esa media luna. Cumplió otros papeles. Sí. No, o sea, nosotros lo que vemos es que hay una tendencia al desmonte del Estado plurinacional. Claro. Y con el desmonte del Estado plurinacional y el afianzamiento, que es lo que también se pretende con la federalización, que ya se habían pronunciado durante el golpe de Áñez, es volver a concentrar la renta y el poder político, electoral, en los sectores más acaudalados, claro, de Bolivia, ¿no? Y tenés, entonces ahí nosotros ya tenemos un avance de lo que puede llegar a ser el próximo gobierno, gane Tuto Quiroga o gane el señor Paz, Ramiro Paz. Y ahí yo te quería preguntar, porque frente a este escenario que planteás, de hasta una posible reforma constitucional, y bueno, y uno puede suponer una regresión en todos los derechos ganados por el pueblo boliviano en estas últimas 2 décadas, enfrente tenemos una izquierda o partidos progresistas totalmente fragmentados, y quería preguntarte cómo ves esa disputa, bueno, lo que fue la disputa entre Arce y Evo Morales, pero que después vimos que también se fue partiendo y fueron apareciendo otras figuras, y si pensás que si puede existir una posibilidad de que eso se una frente a un gobierno de derecha a partir de octubre, o qué esperar. Bueno, yo creo que es un proceso que todavía, este proceso de divorcio, de mitosis, de fractura, de división, todavía no culmina. Obviamente, este es el ingrediente electoral que pone más leña al fuego de un incendio que lamentablemente no se pudo contener en su momento, que era el momento en que se tendría que haber contenido, en el momento en donde, cuando vos estás en el gobierno, después de todo lo que sufrió el pueblo boliviano para poder llegar a gobernar, digamos, a tener representantes que les expresaran desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, recuperar eso va a ser muy complejo, y yo creo que va a venir un recambio generacional y un recambio en la mentalidad de cómo encarar un proceso transformador para Bolivia en circunstancias que van a ser complicadas, muy complicadas, y desde el punto de vista geopolítico regional también adversas a lo que fue el advenimiento del gobierno de Evo Morales. No nos olvidemos de que Evo Morales gana las elecciones cuando estaba Chávez, cuando estaba Kirchner, cuando estaba Lula. En ese momento, de lo que algunos llaman la década ganada, era el momento del florecimiento de una alternativa a nivel regional de unidad, con lo que era el ALBA, con lo que era la CELAC, etcétera, instrumentos que se fueron construyendo con una mentalidad totalmente distinta a la mentalidad que hoy estamos viendo, en donde el avance de fuerzas neofascistas y neoliberales de todo tipo, en un entrecruce, digamos, no son fuerzas puras de una forma o de la otra. De lo que sí estoy seguro que el próximo gobierno va a ser altamente reaccionario con la protesta social, y va a ser altamente reaccionario y racista con relación al componente indígena. Y de eso el pueblo boliviano va a tener que armarse de una dirigencia que esté en condiciones, primero, de dar una discusión franca como para poder poner por delante el proyecto. Como decía Perón, acá primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Acá se hizo todo al revés, primero los hombres, después el movimiento, y se olvidaron de la patria, y ahí está, la patria se rifó, la rifaron, la dejaron totalmente en manos del enemigo de la patria, de aquellos que violentamente generaron 2 genocidios
con el golpe de Estado, ahora van a quedar en la impunidad y seguramente los vamos a ver volviendo otra vez a ocupar cargos públicos. Estoy hablando de Marinkovic y del otro que está en Miami, cuando salga de la cárcel, se sale de la cárcel en Miami, y de Áñez y otra gente que va a volver o va a ser amnistiada, etcétera. Pero ya veremos. Y el pueblo siempre, obviamente, va a encontrar la forma, ¿no? Sí, además uno Ahora, puede creo que esperar... el actual dirigente. Lo que uno puede esperar es que van a volver con set de revancha también, esto que vos decías, uno se imagina una derecha que va a reprimir fuertemente la protesta social, movilizaciones, y con ese componente racista que ha estado presente muchas veces, lamentablemente, en Bolivia. Y ahí... en toda la historia de Bolivia sí, ha estado presente, exacto, hasta que pudo encontrar ese salto cualitativo que empoderó a las etnias indígenas y al movimiento popular, ¿no? ¿Y qué rol pensás que le pueda caber a Evo Morales a partir de octubre? Va a quedar... Obviamente es una figura muy importante, pero ¿se puede pensar que vuelva a ser el referente desde la izquierda, del MAS, o cómo se reconfigure eso? ¿O pensás que van a ir surgiendo nuevas figuras, no sé, así como apareció Andrónico Rodríguez, pensar en alguna otra alternativa? Yo creo que se va a venir una persecución policial contra Evo Morales, claro, y va a terminar preso. Claro, que en realidad él ya tiene un pedido de captura. Él está en una situación muy complicada desde el punto de vista legal, claro, y yo creo que ahora a través del Lawfare y a través de todos los instrumentos de las guerras híbridas van a tratar de apagar por completo cualquier posibilidad de resistencia, y una de las cabezas de la resistencia, obviamente uno tiene que pensar que va a ser Evo Morales. Yo creo que no tiene margen de negociación con los personajes que asuman. El discurso de ellos es un discurso muy, por lo menos el de Rodrigo Paz y el de su compañero de fórmula, tienen elementos del discurso que empoderó a Milei en las elecciones aquí, ¿no? Claro. La cuestión de la casta, la cuestión de la corrupción, etcétera, y van a buscar por todos los medios con el Poder Judicial de montar o de difamar o de perjudicar lo que haya quedado del gobierno en este caso de Lucho Arce, y profundizar la proscripción y la persecución política sobre el MAS, para que no sea una nueva opción electoral. Oscar, tengo una pregunta. Me interesaría saber tu visión de qué balance se puede hacer de estos 5 años de Arce en el gobierno, porque cuando asumió o ganó la elección en el 2020, ¿no? Bueno, después de todo lo que fue el golpe de 2019, las masacres que hubo durante los meses de gobierno de Áñez, digamos, todo ese año trágico, digamos, en Bolivia, bueno, parecía que volvía un poco, un gobierno popular con impronta, o una impronta parecida a la que había tenido Evo Morales, o eso se esperaba, eso no pasó. La división ahí se marcó rápido entre Evo Morales y Luis Arce. Y me pareció interesante, estuve leyendo, el fin de semana publicó García Linera una nota que salió en muchos medios, que era el mismo texto, que él un poco responsabilizaba a ambas partes de la situación actual. Si bien todavía no había sucedido la elección, iba a decir, va a ganar, dijo que iba a ganar la derecha, que era lo que se preveía que sucediera. Decía, esto es una responsabilidad compartida entre un economista, él usaba palabras algo así como economista mediocre que no supo ser líder político en la presidencia, y el líder carismático que no supo no sé si la palabra delegar su poder, o digamos que se metió en una disputa interna que lo que en realidad iba a terminar haciendo era como rompiendo un poco hasta su propio legado, que él reconoce que obviamente fue muy bueno para la sociedad boliviana, ¿no? ¿Cómo ves vos estos años en Bolivia y que terminan desencadenando en esta elección con dos candidatos, como ya describiste, de derecha? Yo creo que esta crisis no comenzó con la asunción. El triunfo de Arce fue un triunfo contundente en las elecciones. Había muchas expectativas de que esto obviamente tomara un giro, pero después empezaron
a darse una serie de factores. No podemos atribuirlo a una situación. Por ejemplo, la actitud de un sector del MAS en el Congreso fue totalmente de impedir, digamos, fue una máquina de impedir de que muchas de las propuestas que llegaban del Ejecutivo se pudieran concretar. Ahí se veía que había algo de fondo que marcaba una división. Después se dio en el ámbito sindical, se dio en el ámbito de las Bartolinas, se dio en el ámbito de los multiculturales, creo que se llama, y esas expresiones fueron generando también un descontento popular que hizo de que se perdiera la confianza, y más allá de los errores que se pudieran haber cometido, y obviamente aquellos agentes externos e internos que están profundamente en contra y están identificados en los sectores que ganaron, los 4 sectores que están, digamos, o los 3 sectores más representativos, simbolizan esa derecha que no tiene nada que ver con el proyecto plurinacional, que son adversos completamente al proyecto plurinacional y al proyecto del MAS. Eso yo creo que complicó también un poco la situación. No estamos en una coyuntura internacional también que favorezca el desarrollo de economías emergentes y fundamentalmente en aquellas economías que dependen de los hidrocarburos y de cierto tipo de exportaciones. Entonces, a mí me parece que hay una combinación, no se le puede atribuir a una cuestión o a otra. Ahora, la confianza política, más allá de la situación económica, es algo que uno tiene que preservar y que es el capital fundamental como para poder darle gobernabilidad a un gobierno, a una administración del Estado. Y yo creo que eso no se tuvo en cuenta, se desperdició, y la gente, entre el marco de la indecisión, dijo: yo no quiero más esto. Oscar. Ahora vamos a ver cómo continúa, pero en principio tenemos una negativa al proyecto que durante 20 años estuvo gobernando en Bolivia. Entonces, si el saldo es después de 20 años de gobierno, hay muchas cosas para replantearse y hay muchas cosas que rever. Oscar, no quiero dejar de preguntarte, y ya por mi parte por lo menos la última pregunta, ¿cómo repercute esto a nivel nuestroamericano, ¿no? Siendo Bolivia un país geoestratégico, y bueno, además de la tristeza que nos ha causado a muchos, ¿cómo repercute esto para la región? Bueno, justamente, ¿no? Cuando uno analiza el papel que jugó Bolivia en el marco de la unidad nacional, la unidad regional, ¿no? Durante el gobierno de Chávez y durante la construcción de estas herramientas multinacionales, multiculturales, que jugaron un papel muy importante. El ALBA jugó un papel muy, muy importante, inclusive en la estabilización ante los golpes de Zelaya, ante los golpes que le dieron al presidente de Paraguay. Yo creo que estamos en una situación compleja, porque ahora el rol de Bolivia, de mano de estos personajes, va a ser justamente de entrega no solamente de los recursos naturales, sino también de la apertura a bases militares en un lugar estratégico para nuestra América. Y tenemos que tener en cuenta de que Bolivia es vecino de Brasil, y que Bolivia obviamente tiene parte del control, o desde allí podemos tener el control o la cabeza de playa para el control de lo que es toda la situación de los ríos hacia la Argentina. Es un tema muy complicado, porque tenemos Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador. Vamos a ver qué pasa en Chile, pero en Chile yo no soy muy optimista, fundamentalmente
cuando tenemos una candidata de izquierda que está hablando en contra de Venezuela. Entonces yo digo, pero ¿y cuál es la visión que se tiene de un proyecto democrático popular? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Quiénes son los democráticos y los populares? El presidente Noboa, que es un presidente fraudulento y del cual no se habla, la presidenta Dina Boluarte, a la que han apalancado habiendo dado un golpe parlamentario contra Pedro Castillo. Claro. Es complejo. Ahora, quiero hacer la salvedad que más allá de todas estas cosas que se dirimen dentro de lo que es la democracia liberal burguesa, los pueblos construyen sus herramientas y así como en un momento determinado, después de toda la historia de lucha del pueblo boliviano, le dio cabida a una herramienta como el MAS y el instrumento con el que se presentó en las elecciones y ganó heroicamente las batallas que se le dieron, van a aparecer nuevos dirigentes surgidos del pueblo que van a saber cómo dar batalla. Esto no es eterno, ni las dictaduras militares, ni los gobiernos centralistas, y siempre se sale. Tenemos a favor de que hay una transición de esta decadente unipolaridad monroísta hacia una multipolaridad de la cual Bolivia forma parte a través de los BRICS, y yo creo que son herramientas que no hay que perder de vista en el futuro, hacia el futuro, porque también van a dar la posibilidad de que se abran nuevas posibilidades de recomponerse económicamente como para poder enfrentar los desafíos que estamos enfrentando desde el sur global y que obviamente requieren de una profundización en la política y en la organización. Creo que esa es una lección que todos tenemos que tener en cuenta y que nos tienen que llevar a pensar de que no se trata de una continuidad electoral, se trata de una profundización en la conciencia para poder valorar lo que realmente uno ha podido lograr. Oscar, déjame agregarte además que el pueblo boliviano es uno de esos pueblos que, si algo sabe, es de pelear, de luchar, de resistir, digamos, desde sus movimientos sindicales, sus organizaciones sociales, en las últimas décadas sus movimientos indígenas, así que sin duda que se abre un nuevo contexto, pero bueno, vamos a ver cómo se da también esa disputa a nivel político y hay que estar atentos a lo que ocurre. Nos hemos quedado sin tiempo. Déjame antes comentarte, tenemos un saludo para vos en YouTube de Fernando Esteche que dice: saludos Oscar, gran analista y mejor compañero. Y bueno, y también nos manda un saludo a nosotros acá al programa. Estoy muy orgulloso de los compañeros con los que comparto esto, porque obviamente el análisis surge de la tarea colectiva, de lo que estudiamos, de lo que discutimos, de lo que analizamos, y bueno, es muy enriquecedor y nos permite avanzar un poquito más en la comprensión de cosas que son nuevas y que tienen raíces muy profundas que hay que saber ver para poder interpretarlas en cada momento. Así que bueno, un abrazo grande a todos. No me preguntaron por Venezuela, pero eso será para otro capítulo. Sí. Bueno, dejamos la puerta abierta para volver a conversar pronto. ¿Cómo no? Tendría que haber grabado la llamada que tuvimos hoy. Bueno, Oscar, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Igual, hasta pronto. Bueno, muy bien, muy claro. Ahí pasaba Oscar Rotundo, así que, si les parece... Sí, déjame agregar, porque por favor. habíamos... Mica, cuando habló con Oscar, uno de los temas que podía llegar a surgir, que iba a ser interesante hablar, era todo lo que está pasando ahí en alrededor de Venezuela. Claro. Que se está picando. Claro, al parecer hay un despliegue de buques de guerra estadounidenses. 3 buques, ¿no? Sí, hay información que alguna afirma eso, otro no está del todo claro. También se habla de aviones de guerra que estarían sobrevolando la zona o en cercanías. También movilización hacia el interno en Venezuela. Exacto, y esto, o ayer o hoy temprano, Maduro llamó llamó a la movilización de las propias Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero bueno, están ocurriendo algunos movimientos incipientes que están despertando algunas alarmas.
no hay demasiada claridad, pero bueno, había sido uno de los temas que por ahí hablábamos con Oscar, no nos dio el tiempo. No para sé el eso. tiempo, ¿no? Y La próxima. Sí, bueno, hay que estar atentos porque los próximos días seguramente ya tengamos información más certera. claro. Sí, de si esto es serio o es... Un poco, de digo, humo. si bien estuvimos hablando de Bolivia, nos hizo un contexto, digamos, Sí. de las doctrinas y las estrategias imperialistas en nuestra América, por lo tanto, digo, algunas pistas ya nos dio, veremos si la semana que viene podemos ampliar de acuerdo a lo que suceda. Déjame corregir, porque en realidad Maduro llama la movilización de lo que son las milicias, Claro. pero que están dentro, son parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero en realidad son los milicianos. Por eso él llamó, creo que habló de más de 4 millones de milicianos, ¿no? Como que es gran parte de la... Está plantado, de la... No, Si seguro. quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ahora Bueno, seguramente creo que, no sé si está sucediendo ahora o sucede en las próximas horas, que está el programa de Diosdado, que ahí seguramente Ajá. van a brindar información un poco, por lo menos desde la parte venezolana, mucho más concreta, y creo que de la parte estadounidense, la portavoz yanqui hoy dijo muy claramente que ya consideran a Maduro un terrorista, líder de un cártel del narcotráfico. Sí, Así que, salió directamente una recompensa que con eso era, bueno, eso sí, tal por cual, eso fue la semana La pasada. semana pasada. Sí. Cualquier información que pueda llevar a su detención. Y pusieron un precio de los más caros, creo que Sí, de, está de por la arriba de histórica. los 50 millones de dólares. Digo, entre todos los Upa, personajes con los que han Si tenés la data puesto pasada, no sé, Creo podemos que, está llegar a en, hablar. creo que está en Caracas. ¿A dónde paso mi alias? noveno piso. Sí. Bueno, pero estaremos atentos, sí. Ojalá que... Bueno, que no sea nada primero, pero lo analizaremos la próxima si esto sigue en vilo. Bueno, son 21:06, si les parece, hacemos una pequeña tanda que tenemos la columna de Abraham Gómez, Ciudad en Conflicto, en instantes.